Vamos a hablar de la pericia médica y de la valoración del daño corporal. Y vamos a ver qué es una lesión. Carla, ¿qué es una lesión? Acá hay Carla, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué es una lesión? Lesión sería, doctor, un Tiendas golpe, R. perdón. Doctor, una lesión sería un golpe tal vez, o más lo miro por un golpe. Ya. Esos son ejemplos porque es una lesión. En tus palabras, tranquila, ¿qué es una lesión? Mm. Puede ser un golpe ya sea por un objeto o por un golpe de alguna persona. Sigue siendo objeto porque la mano se ha hecho para acariciar, no para golpear. Ya. Aldo, ¿qué dices? ¿Qué es una lesión? ¿Qué? Ya, es un golpe, es un daño. ¿Solo infligido o podrá ser autoinfligido? Ya. Entonces, veamos qué es una lesión. En realidad, está bien. Lesión es todo daño o detrimento corporal, ya sea por una herida, un golpe o una enfermedad. ¿Ya? Pero ¿cuál es la condición para que haya lesión? Que produzca daño y que el daño produzca perjuicio. Entonces la lesión es todo daño, toda alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos. Esa es una definición. La otra, que viene del latín laceo o ladere, que significa dañar. Y ya saben, para que haya daño, tiene que haber un perjuicio en la víctima. Entonces, lesión también puede ser cualquier alteración dañosa que produzca en el cuerpo, particularmente en los tejidos, un perjuicio, ya sea de causa externa, pero también por una enfermedad. ¿Ya? Desde el punto de vista biológico, lesión es toda alteración somática o psíquica. Entonces, ya no solo es corporal, también es somática. O sea, ya no es solo morfológica o psicológica, o mejor dicho, funcional, también psíquica, ¿ya? Que inquiete, amenace a la salud de quien la sufre, o simplemente que haya lesión, ¿ya? Entonces, ¿por qué dice menoscabe la integridad personal? Porque puede ser Carla, puede ser Luis, puede ser Marcelo, puede ser Gisela. No, no todos tenemos un mismo umbral para poder soportar un golpe. Todos tenemos diferentes, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, la lesión desde el punto de vista médico es toda alteración anatómico-funcional por un agente exógeno o endógeno que va a actuar en el individuo vivo, entonces una lesión vital, o en el muerto, una lesión post-mortem. Es un concepto desde del punto de vista médico. Según la Organización Mundial de la Salud, lesión es toda alteración que rompa el equilibrio biopsicosocial. Pero yo diría que rompa el equilibrio zoe, psico, bio, sociocultural. Porque incluso con el modelo de salud que tenemos, todos creemos en algo. Zoe, la parte espiritual. Psico, la parte de psicología. Soma, la parte biológica. Socio, la parte social y también cultural. Entonces, clínicamente, la lesión es toda alteración orgánica o psíquica consecutiva a factores externos o factores internos. Según el Código Penal, en su capítulo 3, ya habla que lesión es cualquier daño causado en el cuerpo, en la salud corporal
o psicológica de las personas. Entonces, según la doctrina, según el derecho, lesión es cualquier daño injusto a la persona humana que puede destruir su vida aunque no esté dirigida a hacerlo, o que no destruye su vida aunque no esté dirigida a hacerlo. Entonces, lesión sería de manera física y psicológica a nivel individual que puede proteger o lesionar la actividad interna o externa de ataques en un entorno criminal. Entonces, desde el punto de vista de la medicina legal, la lesión es toda alteración anatómica, funcional, originada por un agente traumático. Entonces, dentro de los aspectos médico-legales de la lesión, por ejemplo, tenemos una clasificación de lesiones por la fuerza exterior o energía que la va a producir. Entonces, puede ser mecánica, los golpes, puede ser eléctrica, por fulguración o por electrocución, puede ser térmica, etc. Entonces, algunos aspectos médico-legales de la lesión. Pero un ratito. Ya. Vamos a hablar de dos aspectos que sí vamos a configurar como lesión gravísima. La desfiguración en el rostro, ya que puede ser reconocido, percibido desde el agredido. Maureen, buenas noches. Entonces, la desfiguración en el rostro se da en dos ocasiones. Una, que se puede llevar, o sea, vamos a tener una lesión que va a ser evaluado a los pocos días de haberse producido el daño. Tu micrófono, Maureen, por favor. Entonces, esta lesión que va a quedar, que va a ser una cicatriz, que va a ser una marca o una huella, etcétera, vamos a tener tres características. Que altere de manera llamativa la armonía o simetría del rostro, que es muy visible y que es permanente. Y puede o no llegar a ser deformante o desfigurar el rostro. A esto le vamos a llamar marca indeleble. Recording in progress. Qué pena que sea casi a las 3/4 la grabación, pero bueno. El otro aspecto que puede afear, desfigurar, convertir en repugnante el rostro, entonces esa va a ser una alteración muy visible, va a tener una repercusión anátomo-funcional que va a afectar la mímica de los músculos, que puede afear, desfigurar, convertir en repugnante el rostro. Entonces, esa va a ser una alteración muy visible, va a tener una repercusión anátomo-funcional que va a afectar la mímica de los músculos de la cara. Y esto se va a llamar desfiguración en el rostro. El otro va a ser marca indeleble. Aquí tenemos un ejemplo de la desfiguración en el rostro. ¿Ya? Otro aspecto que vamos a ver, ya hemos visto la lesión por todos los conceptos clínico, OPS, médico, médico legal, que la condición era que cause daño y este daño produzca perjuicio a la persona. El otro concepto que lo vamos a ver es la lesión psíquica. Y se la puede definir como una consecuencia traumática de un acontecimiento que se ha vivenciado y que va a desbordar la tolerancia del sujeto. Nosotros tenemos un umbral para soporte del aspecto psíquico. Cuando rebasa ese soporte, ya hay un daño psicológico que puede instaurarse en el inconsciente, va a causar incapacidad en el sujeto,
va a causar desorganización del psiquis, va a crear un mecanismo defensivo, y este daño psíquico a nivel inconsciente va a desestructurar nuestra persona, va a llevar a trastornos de tipo mental o de conducta, o sea, trastornos psicóticos o trastornos neuróticos. Entonces ahí está la psiquis de la persona. Desde la perspectiva homeostática o desde la perspectiva del equilibrio del medio interno, el daño psíquico que se extienda y rompa el umbral que hemos dicho, que sobrepase la tolerancia, vamos a tener un daño, una lesión psíquica, que va a hacer referencia a que va a romper nuestra homeostasis psíquica o nuestro equilibrio psíquico, va a tener una alteración clínica, ya sea de tipo personal, va a alterar los ámbitos personal, social o familiar o laboral. Y vas a tener una secuela psíquica que va a romper, que se va a referir a la estabilización o consolidación de los desajustes psicológicos. Que lo vamos a hablar en secuela. Todavía no. Entonces, la lesión psíquica es un daño agudo. La secuela emocional o la secuela psíquica va a ser un daño crónico. Entonces, el otro aspecto que ahora vamos a ver son las consecuencias de una lesión. ¿Qué consecuencias puede tener una lesión? Perdón. Mira, dentro de la etiología médico-legal, que nosotros no la tipificamos, pero podemos indicar causa de muerte. Hay un delito de lesiones, hay un homicidio, va a haber un suicidio o accidente. Y eso lo vamos a ver con la investigación. El agente vulnerante es cualquier arma. Bueno, Carla o alguien decía, la mano es un arma, sí, improvisada, porque no se ha hecho para golpear, ¿no? Entonces, todo eso se llama agente vulnerante, que imagino ya lo han visto un poco en el módulo con el doctor César. Es un repaso, ¿no? Entonces hay agentes vulnerantes, por ejemplo, de tipo mecánico, físico-mecánico, físico no mecánico y químico. Dentro del físico-mecánico está el arma blanca, el arma de fuego, una piedra, una madera, llantas de vehículos, sillas, mesas, lo que a ustedes se les ocurra que va a producir un golpe, puño, patada, etc. Dentro de los físicos no mecánicos están las llamas, las radiaciones, el frío, el calor, que básicamente nos va a producir quemaduras. Y los químicos, vamos a tener los ácidos, los álcalis, los psicofármacos, estupefacientes, o sea, todo lo que es toxicología, ¿no? Y dentro de eso también otras sustancias químicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y dentro del mecanismo de acción va a depender del agente causal o del agente vulnerante. Si es, por ejemplo, por arma blanca, va a depender por su filo, por su acción cortante, por su peso, etc. Puede haber una acción a nivel celular, extracelular, y esto ¿qué lo va a determinar? La cinemática del trauma. Por ejemplo, ahí tenemos una lesión por arma blanca, que está aquí, que está explicada acá. Miren, por ejemplo, tenemos una lesión por arma blanca en el globo ocular. Ustedes dirán que perdió el globo ocular. No. No. En la medicina no sé si hay milagros, pero este es un hecho sobresaliente. Lesión cerebral, lesión nervio óptico. No. Esta es otra lesión por arma blanca. Saben que esto en lo posible hay que retirarlo en quirófano. También tenemos lesiones deportivas, ¿no? En el box, también lesiones por hecho de tránsito. Nivel cervical, por ejemplo, podemos tener la lesión de hiperextensión, hiperflexión.
Y este es el hecho que se produjo en el último mundial, ¿no? El año pasado, en el partido de Arabia-Argentina, donde su arquero le produce esta fractura a nivel facial, a nivel maxilar superior, maxilar inferior, y parte del techo de la órbita, fractura malar, si se dan cuenta. Fractura malar, fractura de huesos propios de la nariz, del techo orbitario, del maxilar superior y del maxilar inferior, que aquí está el golpe. Bueno, eso es como un repaso de lo que en algún momento hemos visto como lesiones o lo han debido profundizar. Ahora empieza ya la pericia. Primero que tenemos que dar un pronóstico médico legal de las lesiones. A nivel asistencial, vemos desde el momento que se produce la lesión hasta que se pueda consolidar o curar. Entonces, en ese tiempo quedamos días de baja, días de reposo, etc. ¿Cuándo empieza el peritaje? Cuando ya pasó toda la historia. Cuando ya se le dio el alta médica o el alta hospitalaria y después alta médica. Ahí empieza el peritaje. Ahí vamos a poder dar el pronóstico médico legal de las lesiones. ¿Y cuál es el pronóstico médico legal? Es un juicio, es una hipótesis que hace el médico forense o el perito médico forense cuando asiste a un lesionado. Ese juicio que emite debe atender a la naturaleza e importancia de las lesiones. Ya, eso es vital. Una vez que tenemos la lesión, y hemos hablado de la lesión, vamos a ver qué repercusión ha tenido este daño en la víctima. O sea, si el daño ha producido perjuicio, ya, y si este perjuicio ha creado complicaciones, y en ese tiempo que ha habido inactividad, sea secuelas de tipo temporal o definitiva. Todo eso se va a ver en la valoración del daño corporal. Entonces, las lesiones que son evaluadas por un triple enfoque jurídico, médico-jurídico, si vale el término. La sanidad, entendemos por sanidad al tiempo que pasa desde el momento de producida la lesión o la enfermedad, o sea, de la noxa, hasta que se consolida la lesión, o se cura, o causa la muerte. O sea, no hay más. Eso se llama sanidad. La gravedad, justamente lo va a dar por el tipo de lesión y las consecuencias que van a tener esas lesiones. Entonces, la gravedad va a depender de los siguientes factores. El peligro inminente de que la víctima pueda perder la vida, deformidad, incapacidad, que tenga una secuela anatómica, que tenga una secuela fisiológica y que nos cause ceguera, castración, o sea, una alteración visual. De eso depende. ¿Sí? Entonces, hablemos del primer punto, el peligro inminente de perder la vida por parte de la víctima. Hay un riesgo de muerte inminente e inmediata, dependiendo de la lesión, de las circunstancias que lo condicionen, etc. Y esto está en las lesiones gravísimas según el Código Penal en delito de lesiones, el artículo 270 y 271, sobre todo en el 271. Deformidad
Para hablar de deformidad, hay mucho que tiene que ver. Hay tres condiciones. Primero, que produzca fealdad o desfiguramiento, o sea, que rompa la simetría facial. Segundo, que se encuentre alguna región del cuerpo que le haga fácil y notoriamente visible. Ustedes saben que por la ley 348, en lesiones gravísimas que ha sido modificado, ya no solo es región facial, es cualquier parte visible del cuerpo. Y que sea permanente y que no va a desaparecer con el tiempo. Entonces, una cicatriz, además que el tiempo de cicatrización sea por sí solo, o sea, no haya la intervención del cirujano plástico. Entonces, en el tipo de delitos, o sea, hay dos tipos de delitos acá, la huella indeleble o la marca indeleble y la deformación permanente en el rostro. La marca indeleble en el rostro o en cualquier parte del cuerpo son las cicatrices dentro del límite del rostro que van a ser visibles, que se identifican a distancia social y se van a conservar de esa manera. ¿Cómo hacemos la evaluación? Viene lesionado, describimos la herida, ponemos la posibilidad de que sea marca indeleble, no le ponemos directamente posibilidad, pero sí ya le ponemos más de 90 días de incapacidad. Entonces ya le estamos diciendo al fiscal o a las autoridades que esta lesión podría ser gravísima. Hacemos a los 90 días una segunda evaluación, volvemos a poner 90 días y vuelve a la tercera evaluación después de 90 y 90, y aquí sí aseguramos marca indeleble. Pero por experiencia y algunos que han tenido ya trabajo con el fiscal o con la policía, les piden ya, y tendríamos que tener una bola de cristal para saber cuántos días de incapacidad va a ser. Entonces, previendo eso, porque en realidad un peritaje debería ser cuando terminó de consolidar una lesión. Entonces, previendo eso, hacemos la evaluación que acabo de explicar. Después hablamos de la deformidad permanente en el rostro. Esta sí va a estar en el rostro, va a causar una deformación que va a afear, que rompe la estructura de la armonía natural y que es permanente. O sea, que causa repulsión a la percepción a distancia de la persona al verlo. Un segundo punto que vamos a hablar es la incapacidad. Hemos hablado del peligro inminente de perder la vida, la pérdida funcional, todo eso. La incapacidad. ¿Qué se debe tener en cuenta en un atestado de sanidad? Sanidad ya hemos dicho que es el tiempo entre la noxa y la consolidación de la lesión. Entonces, en tiempo que la persona ha quedado incapacitada, ya sea total o parcialmente, para su trabajo y para su vida habitual, con las tareas elementales como la alimentación, el aseo, etc. Hay un error al considerar tiempo de curación igual tiempo de incapacidad. Lo que les decía, mientras se produzca la noxa y no se haya consolidado la lesión, viene la parte asistencial. Viene toda la parte del personal médico en el centro de salud, en el hospital, etc. En el tiempo que se pueda considerar aparte, o sea, que no hay intromisión, todo eso, ¿no? Entonces, el tiempo de curas, de capacidad va a ser dado después de el alta hospitalaria o el alta por consolidación, etcétera, de las lesiones. Entonces, una persona puede no estar curada, pero sí útil para su actividad laboral cotidiana o habitual. Entonces, una vez que está claro la incapacidad,
vamos a hablar del tiempo de incapacidad. Y el tiempo de incapacidad va a estar dado por el tipo de lesión, por la constitución física del individuo, sus antecedentes, la edad y tipo de trabajo. Entonces, ¿qué va a permitir que sea valorado en conjunto? O sea, orientar el tiempo, el tiempo y que va a dar el tiempo aproximado de la incapacidad que pueda causar. Entonces, hay incapacidades temporales, ¿no? Romina, parada. ¿Está ahí? Sí, doctor. ¿Es mamá? Habilite su cámara, por favor. Ya la habilité. ¿Es mamá? No, mi sobrino. Ya. No, le preguntaba eso. No. ¿El embarazo causará incapacidad? No, doctor. No. ¿Reina es mamá? No, doctor. Pura mamacita es ahí en este grupo. ¿Carla es mamá? Sí, doctor. Ya. ¿Estás de acuerdo, Carla, que con Romina y Reina, que no son mamás, que el embarazo no causa incapacidad? Dependiendo, doctor, si el embarazo sería de alto riesgo, ahí estaría habiendo una incapacidad. Pero si un ¿El tercer embarazo es trimestre? normal, Ya. los 3 primeros trimestres hay que tener cuidado, sí, pero no es una incapacidad, doctor. El tercer Bueno, en mi trimestre. caso, Ya. ¿Tú has tenido parto normal o cesárea? parto normal. Oh, qué bien. Match. ¿Eres médico? No, abogada. Ah, con razón, porque los makes se escapan. Cesárea tiene normalmente. Aldo puede estar bien, que sabe que es verdad. Carla, el último trimestre has hecho toda tu actividad normal. ¿Has ido a la Normal, doctor. Sí. cama, corrías, todo normal? ¿Seguro? Todo normal, doctor, porque mi mamá tiene una venta de comida y justo esos días no tenía ayuda y tenía que ayudarle a sacar las garrafas, a meter las garrafas. Y me acuerdo que el día que me Ya. interné a mediodía y en la mañana metía y sacaba las garrafas como si nada. O sea, como si no estuvieras embarazada. Sí, por eso sé que un embarazo no es una incapacidad. Bueno, para mí, en mi caso. Ya. Causa incapacidad. Pero en el caso, ¿cuántos Sí. tienes, guaguas? Un hito. Basta. En el segundo me vas a contar. No, doctor. No creo que haya segundo. O sea, si bien no es una enfermedad, eres joven, claro que vas a ver. Si bien no es una enfermedad, porque el embarazo no lo es, causa en algunas personas capacidad temporal, ¿ya? Porque hay la actividad, como si no hay embarazo, suele afectar, salvo excepciones, como que un día antes del parto estaba alzando garrafas, no garrafas, ¿verdad? Yo apenas se alzó la garrafa llena, ¿no? Y no en estado de embarazo. Igual, obviamente, las lesiones como tal, de fracturas, luxaciones, causan incapacidad. Entonces, a este tiempo, yo estoy seguro que a la Cala, por lo menos unas 2 horas, sí la debió causar, pero aunque dice que no. Por eso quiere animarse al segundo. Entonces, suele causar incapacidad temporal. ¿Ya? Lo que no impide a las personas dedicarse a sus operaciones. O sea, lo que va a impedir a la persona a dedicarse a sus ocupaciones habituales. No voy a seguir preguntando a la cara, me va a decir que sí, pero el dormir habitualmente como no estuvieras embarazado, el ritmo depende de la alimentación versus lo que viene después de la alimentación,
causa algún estreñimiento. Entonces sí es una causalidad temporal, ¿ya? No le vamos a apuntar edad, eso públicamente, porque está grabando. Entonces. Pero en algunas embarazadas, porque conozco uno de la tienda de mi esquina que está 28 semanas, ya tiene ayudante, tiene todo y está sentado, y el hecho que es peor, tiene que tener su asistencia de terceras personas. Pero no solo en el embarazo, sino en la incapacidad. Entonces hay una incapacidad física, ¿no? Que se refiere a depender de una tercera persona por causas relacionadas a enfermedades o a lesiones. Pues ahí está el bastón, están las muletas, todo, ¿no? Y que puede ser permanente o que puede ser temporal. Esa es la incapacidad. Pero para valorar, para que cuando la cara me diga en un juicio oral y su perito y me pregunte, para valorar la incapacidad, tengo que valorar primero la causa. ¿Qué ha producido la lesión? ¿Y qué es la causa? Es el fundamento o el origen de algo necesario y suficiente para producir daño. Carla vives en Cocha, ¿no? Potosí, doctor, Potosí. Ah, cerquita. Sí. Vecina, ya. Necesaria y suficiente para causar daño. Un golpe, herida de proyectil por arma de fuego, arma blanca, un golpe que te produzca TEC en el cráneo, etc. O sea, es necesaria y es suficiente para causar daño. Que también se puede pasar y ser necesaria y suficiente para acabar la vida de la persona. Hay agentes externos, sí, lo que habíamos dicho, mecánicos, físicos, o sea, lo que causa la lesión. Pero el interno puede haber esfuerzo, puede haber toxinas, tóxicos, etc. Entonces tiene que haber una causa que produzca la lesión. Pero ahora que es abogada, cualquier de los abogados se va a acordar del derecho civil, y vamos a tener que esta causa que ha producido el daño, tener que tener una relación. A eso se llama daño causal o con causa. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay factores que, si bien no van a ocasionar directamente el daño, van a ayudar mucho que produzca. O sea, hay factores que por sí solos no van a producir el daño, pero que ayudan mucho para que se produzca el tal. ¿Ya? Y eso tenemos bastantes conocidos que son con causa, ¿no? Que ayudan a que se produzca el daño. Entonces, lo que tenemos que establecer, porque esto es todo lo que se habla, es valoración de daño corporal, o sea, ustedes peritos, y los abogados que están acá están escuchando lo que sus peritos tienen que informarle. Porque para eso la Carla hace en este módulo. Para eso todos los abogados están haciendo este módulo, para saber cuando llamen a su perito, le diga, doctor, me establece la causa de la lesión, el daño que va a producir, qué incapacidad va a dejar, que es lo que hemos llevado hasta ahorita, ¿no? Y me va a relacionar, por favor, los factores que han ayudado a que se produzca este daño y se produzca esta lesión. ¿Ya? Y a eso se llama con causa. Entonces, la causa es el origen, el principio, el fundamento de que se produzca la lesión. Pero la concausa o la causalidad es la relación del efecto del daño y lo que lo ha producido, su causa. Y esta concausa, que es la relación causal entre el acto, entre la arma, el acto, el agente vulnerante y el daño producido en la víctima. O sea,
Puede tener un revólver, puede tener un arma blanca, puede tener un bate de béisbol, etcétera, y produzca un golpe en una persona. Estoy produciendo daño. ¿Ya? Póngase el bate que le golpea la cabeza, un martillo que le golpea la cabeza. ¿Cuál es la causa? El golpe del martillo. ¿Cuál es el daño? Un TEC cráneoencefálico. ¿Y cuál será la concausa? Esa relación entre el golpe del martillo y el TEC. A eso vamos a llamar concausa. Y las concausas pueden ser anteriores, posteriores o sobrevinientes, y las concausas simultáneas. Una concausa anterior, que sea diabético, que tenga hipertensión, que tenga alteraciones en la coagulación, que va a hacer ¿qué? Que sangre más. Sobrevinientes, que hay una fractura que de paso se cayó en la tierra o se cayó donde sea, pero es una fractura expuesta, infectada, porque hay factores simultáneos que han infectado esta lesión. Y va a haber las sobrevinientes, ¿no? Las que vengan como consecuencia de la lesión como tal, indirectamente. Entonces, la causa es el factor necesario, fundamental, para que se produzca una lesión. Entonces, ¿qué es la concausa? Es la que, si bien no es imprescindible o necesaria, carece de suficiencia, pero ayuda a que se produzca la gravedad de la lesión. Por ende, la causa es un estado que va a provocar ¿qué en el lesionado? Lesiones anormales, anormalmente preexistente, simultáneo o sobreveniente. A esos factores que van a estar antes de la lesión que existe como tal, simultánea o sobrevenida, son lo que nosotros vamos a determinar cuando nos indiquen las causas. ¿Ya? Entonces, estas concausas, que no tienen influencia directa para producir la lesión, pero ayudan, se clasifican, según Hernández Márquez, en un momento de su aparición. Entonces, de acuerdo a la aparición, hay las concausas anteriores, que son las que van la concausa anterior va a venir antes de que se produzca la lesión. Hipertensión, ya les he dicho, diabetes, etcétera. ¿Ya? A estas concausas anteriores al hecho de la lesión se va a llamar preexistente. Y dentro de las concausas preexistentes pueden ser los antecedentes de tipo patológico, pueden ser estado anterior como una lisadura, fragilidad, constitución, etcétera. Entonces, hay otro tipo de concausas que son las simultáneas, las que se van a precipitar junto o al mismo tiempo que se da el hecho traumático. Usted puede decir, ¿cuáles son las simultáneas? Las que precipitan junto a las que de por sí deben dar lugar al hecho traumático. Y tenemos las posteriores o sobrevinientes, porque van a venir van a tener lugar como después de un hecho traumático, ¿sabes? Muy bien, entonces ya hemos visto la lesión, que causa un daño, que causa un perjuicio. Ese daño es una lesión.
que la hemos visto que se produce desde el momento que se produce la lesión hasta la consolidación. Después hemos visto que una vez que se cumple la consolidación a que usted recupere su actividad de siempre, hemos llamado días de tránsito o días de reposo, lo que quiera. Una vez se ha producido la consolidación para adelante, se va a llamar secuela. Es una lesión primitiva, deja en su evolución un estado residual y definitivo. Entonces, la secuela se va a dividir dependiendo de su permanencia. Por ejemplo, ahí tenemos una fractura desplazada fragmentaria ya que va a tener una reducción posiblemente cruenta. Tenemos una fractura de ese estilo, que un niño puede ver a veces aparatos de yeso. Hay esa fractura que se puede corregir con tutores externos. Tenemos ese tipo de fractura que se trabaja con tutores externos. Esto es cuando falta hueso. Como aquí ven, hay un pedazo de hueso que falta. Entonces, tutores externos con la tracción permiten que se acerquen las dos piezas y se vuelvan una. Muy bien, ahora vamos a hablar de las secuelas de una lesión. La secuela es un último acto en el ciclo evolutivo y no se alcanza la lesión. ¿Ya? Entonces. Doctor, disculpe que le corte o que le interrumpa. ¿Se Sí. podría decir que la secuela es el resultado de una lesión? Es el resultado de la consolidación de una lesión. Aldo, no te preocupes, que cualquiera me puede interrumpir si es para hacer una puntualización. Aldo, en realidad sería producto de la consolidación de una lesión. ¿Ya? Porque la consolidación nos va a dar tres. O vuelve ad integrum, o vuelve parcialmente, o ya no vuelve la persona. Chao, muerte. O sea, no hay más. O se muere, o se restaura ad integrum, o queda un estado residual. A ese estado residual, producto de la consolidación de la lesión, se llama secuela. ¿Ya? Ya, bien, gracias. Bien tu aclaración, creo que ha servido a los demás para entender. Entonces, acá en la secuela ya no hay una acción terapéutica que va a pretender mejorar, porque ¿qué va a pretender? Rehabilitar a la persona. Pero ya mejorar no, porque ya ha pasado su tiempo de consolidación. Entonces, desde el punto de vista médico-legal, la secuela, entonces, cualquier alteración que de forma importante va a persistir, temporal o definitivamente, una vez que consolide una lesión. ¿Ya? A eso se llama presanidad o atestado de sanidad. Muy bien, cuando una lesión ya ha evolucionado, ya no va a presentar cambios, ya no se va a modificar, que eso se llama consolidación o estabilización, o lo que nosotros llamamos curación. Se supone que lo ideal cuando produzcamos la curación es que nuestro paciente se reintegre a su estado anterior de la lesión. O sea, ad integrum al 100%. Les digo que una reintegración o un estado ad integrum al 100% producto de la lesión, creo que no se da. Se puede hacer 98, 99%. Pero 100% como era antes, ni en los jugadores de fútbol lo van a ver. No. Pregúntale a un Diablo Echeverri y demás, que después de la cirugía de la rodilla nunca más volvió a ser el que era antes. Entonces, la consolidación va a estar delimitada por dos factores. Se ha estabilizado la noxa, el trastorno,
se ha quedado detenida, se ha hecho una evolución aguda. Otro, el fin de la terapéutica activa de la curativa. ¿Ya? Esta consolidación depende de muchos factores, externos o internos. Internos, del estado inmunitario de la persona, el estado nutricional, la higiene, etc. Externos, factores justamente de higiene, de contacto con IAS, etc. Entonces, por eso es que no podemos generalizar a los pacientes o a las víctimas de lesión. Su manejo es individualizado. Muy bien. Ahora, la secuela es una consecuencia de algo, de la mala consolidación de una lesión. A eso se va a definir secuela anatómica, que es una consecuencia o una lesión que afecte, altere anatómicamente el cuerpo de la víctima. Tenemos, eso va a ser una secuela anatómica, o sea, va a dejar alteración en la morfología como tal. Tenemos la secuela fisiológica cuando la lesión que afecta o altera el estado de la persona, veamos que hay un buen funcionamiento de la parte corporal o de un órgano de la víctima. Entonces hablamos de una secuela fisiológica. Entonces las secuelas se van a clasificar en temporales o permanentes, en estables o progresivas, en psíquicas, morales o anatómicas como tal. ¿Ya? Ahora esta clasificación es dividida de esta manera. Entonces, las secuelas médico-legales van a ser estéticas, funcionales o carenciales. También están las psíquicas y las obstétricas, que no se han escrito antes. Entonces, las secuelas temporales, que va a ser un tiempo en que la persona va a tener incapacidad, no va a poder hacer sus funciones habituales, ya sea por un factor terapéutico o simplemente del tiempo, puede llegar a desaparecer, ¿no? Se pasa un tiempo, se restituye y llegó a desaparecer. Por ejemplo, el estar parado, separado, es un vestido blanco. Ya después tenemos las que utilizan, en el caso de fracturas, las de tornillos y placas tutoriales, las de todo, ¿no? Y ahí están los tutores externos también. ¿Ya? Ahora vamos a tener las secuelas permanentes, las que no van a modificar con el tiempo. Pues extirpación de vísceras, amputaciones traumáticas, acortamiento de los miembros, sus pérdidas de estancia, lo que sea. Van a reunirse, no, aunque pueden recurrir a prótesis, secuelas anatómicas y persisten. O sea, si la secuela anatómica, que normalmente va a venir con la funcional también, que es de tipo permanente, se va a poder hacer el uso de secuela anatómica. ¿Ya? Entonces, la secuela anatómica va a persistir, pero puede ser mejorada por una prótesis, una sustitución del segmento que lleve a la normalidad. No cambia el concepto de secuela permanente. Ahí tenemos secuelas permanentes, ¿no? Heridas incluso cortantes a nivel de la región facial, otros geniana y pabellón auricular. Muy bien, vamos a tener las secuelas estables, que no van a modificar con el tiempo. Tenemos lesiones cervicales, ¿ya?
por ejemplo, es estable. Una vez que produce la lesión de flexión y flexión y extensión, y hay el latigueo y hay sección de la médula, no se va a modificar. Hay tetraplegia. Ahí, por ejemplo, vemos una compresión de la raíz medular, se ha descomprimido, se ha mejorado, pero hay un antígeno acá. ¿No? Y tenemos muchos hechos con polio, por ejemplo. Ya, ahora va a haber las progresivas, las que van a ir incrementando con el tiempo. Ahí va a estar la esclerosis múltiple, la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, como tal. Entonces, son aquellas que van a afectar, las secuelas anatómicas son las que afectan anatómicamente al propio individuo, ya sea por deformación, por amputación, por extirpación, por acortamiento. Ahora, las secuelas anatómicas rara vez aisladas, se asocia a secuelas funcionales y estéticas. Bueno, algunas, ¿no? Síndromes compartimentales que tienen que terminar la amputación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una fractura multifragmentaria con hundimiento del hueso frontal y destrucción de los techos del órbita. Aquí se ve una fractura de región facial. Y, por ejemplo, aquí tenemos fractura multifragmentaria temporal. ¿Ya? Las secuelas funcionales, las que van a alterar el funcionamiento o la fisiología de un determinado órgano, van a ver que hay una secuela funcional. ¿Ya? La escuela funcional debe establecer incapacidad o limitación que origina en el mundo laboral, social, familiar y de relaciones en general. Ahora, hay otras clasificaciones de las secuelas funcionales que tienen la perturbación de un órgano. Pueden ser órganos y miembros. Ahí tenemos, por ejemplo, la pérdida de un globo ocular por explosión por dinamita. Aquí está, y es una amputación traumática, ¿no? Que se puede ver. Y esa es secuela de rehabilitación como tal. ¿Ya? Las secuelas estéticas son las, por ejemplo, producir acortamiento de miembros, pérdidas a nivel de sustancias, alopecias, de tipo estético, ¿no? Puede ser lo que va a causar a la impresión que no es que se, ¿no? O sea, que se ve el individuo, va a alterar la autoestima, va a romper la armonía biológica, el concepto de belleza que tenga, etc. Esas son las secuelas permanentes. ¿No? Va a ser la explosión. Esta serie es múltiples. ¿Ya? Esto es también el uso de Botox, mordedura de perro con prueba de sustancia. Las secuelas psíquicas van a ser las secuelas tipo psicólogo. Recién ahora, una vez que ha pasado 3 meses a 6, la etapa aguda se va a volver en, bueno, dependientes, ¿no? O sea, van a ver que siempre citar con los accidentes, lesiones, cosas que van a definir una lesión. Eso puede ser, producir cambios o de tipo psíquico en la persona. O sea, con eso se da la palabra. No se multiplica por 0.
Ahora, dentro de las lesiones psíquicas tenemos a las fobias, a las depresiones, a las neurosis. A ver, la lesión puede romper el estado psicótico, desencadenar un brote psicótico o neurótico, ¿no? Lo psicótico es lo cognitivo, las funciones, y lo neurótico es la alteración de la mente y la voluntad, o sea, lo psicológico. No se olvide. Entonces tenemos alteraciones de tipo psicológicas. Y también están las secuelas obstétricas, Carla, así que tú has tenido suerte. Por ejemplo, el parto o el aborto se iba a dejar. Desde el momento que si te han hecho episiotomía, que ahora no es la regla, más bien es la excepción, queda una cicatriz, eso es una secuela. Las carúnculas mirtiformes que se dan por partos vaginales son secuelas anatómicas. No necesariamente tiene que ser una lesión o una enfermedad. ¿Sí? O cualquier aborto de la muerte del fruto de la gestación, que es la interrupción del embarazo, hay secuelas. Y estas son las secuelas obstétricas que se van a producir durante el embarazo, ¿no? Tenemos el aborto por legrado uterino, pastillas abortivas, misoprostol, al aborto, dilatación, drenajes, etc. Bueno, ahí tenemos las etapas del embarazo por semana, en el estudio que hicimos, sí deja secuelas. La flacidez abdominal, las cicatrices, las estrías, blanco atrás, todo esto son secuelas que deja el embarazo y el post. Cambios en la mama, ya. Y echamos por semana. Y vemos, por ejemplo, mamas en el embarazo, en el puerperio inmediato y el control de los 2 años. Ahí está, antes del embarazo, después, en el último día del embarazo y 28 días post embarazo. Ya. Y eso es lo que dice. ¿Estás de acuerdo, Carla? Ser mamá no es cualquier cosa. Creo que se ha ido a cenar la Carlita. Ah, no, está ahí. No, estoy aquí, doctor. Porque aquí, mira, ahí está Romina, no sé quiénes, ¿no? Que no están mamás. Mamás y después de ser mamá. Pero esto genera dar vida. Sí, doctor. No si hay secuelas de usted. Sí. No te voy a preguntar parte si tienes las estrías, si tienes eso, si poquito las manos han caído, si esta barriguita, todo eso. Porque no la quiero convencer a la reina que no sea mamá, pero no es cualquier cosa. Muy bien. Ahora, una vez que hemos hablado de las lesiones, hemos conceptualizado la lesión, que tiene que produce un daño, pero condición sine qua non para que podamos peritarle y demás, que haya producido un perjuicio en la víctima. Muy bien. Le podemos dar días de baja, de reposo, todo lo que. Una vez que se ha consolidado la lesión y que haga que no pueda desenvolver sus actividades habituales, esos días se llama incapacidad. Si es temporal, es una secuela. Bueno, primero, que este estado de lesión que se ha consolidado no sea de íntegro, sino deje algunas alteraciones. Hemos dicho que eso era secuelas. O sea, no se puede lograr la rehabilitación del paciente. Si es temporal, secuelas temporales, definitivas, anatómicas, funcionales, psíquicas, estéticas, etc. Hasta ahí hemos llegado. Y hemos visto que tipos de secuelas, dependiendo de
la no enfermedad o estados naturales también, como el embarazo, que es un estado fisiológico. Perfecto. Ahora tenemos que valorar el daño corporal. Y vamos a hablar recién ahora, después de todo lo anterior, la valoración del daño corporal. Y daño, hemos dicho, es toda lesión, golpe, todo lo que quieran, ¿no? Que produzca perjuicio en el paciente o en la víctima. Este daño, que puede ser material, fisiológico o anatómico, moral, estético, psíquico, que se refiere al daño que va a ser un detrimento, un menoscabo por la acción de otro o de uno mismo, por factor externo o interno, que va a recibir la persona, pero también sus bienes. A eso le vamos a llamar daño corporal. Daño corporal es un estudio, es una pericia que se realiza. Mientras el daño produzca perjuicio, ¿y qué es perjuicio? Es la ganancia que se deja de obtener por una causa cualquiera. El perjuicio tiene efectos o consecuencias que el daño va a traer. Si se ha producido una fractura o una lesión, un TEC o demás, no necesariamente me voy a tener las bajas, porque si no hacen el trabajo, bueno, hay muchos casos. Y voy a dejar de trabajar o voy a tener que pedir vacación o me van a dar reposo, etcétera. Pero voy a dejar de ganar ese dinero. Es perjuicio patrimonial. ¿Ya? O sea, no solo me han golpeado, sino que ese golpe, al no poderme rehabilitar, me ha producido un perjuicio. Vas a depender de alguien, ya no es tu vida habitual. A eso se llama perjuicio. A los factores producto de la lesión, del daño, hagan que yo no pueda hacer mis actividades habituales, básicas, como comer, entrar al baño, movilizarme y depender de personas. Este perjuicio, bueno, todo daño provoca un perjuicio, pero no todo perjuicio proviene del daño, ya. Entonces, desde el punto de vista jurídico del derecho, daño es el mal que causa a una persona o cosa y perjuicio es la pérdida de utilidad o ganancia que deja de tener. Asumimos que es una ganancia lícita que se deja de obtener. Sueldo, ganancia por ventas de productos, en caso de los constructores, bueno, en no poder ir a su obra, etc. O sea, son los gastos. Ahora, puede haber gastos que van a ocasionar estas lesiones, este daño por acción o omisión. A eso se llama indemnizar. Y eso lo hace un juez a nivel civil. La indemnización. O sea, como producto de la culpa, cuando se establece que ha sido producto de la lesión, un daño, si no está tipificado y ha causado daño, es indemnización. La lesionología, en la lesionología hay una ciencia que se llama peritología forense, que les habló a la primera sesión, la peritología forense. Entonces, todo daño se entiende que va a tener efectos en la víctima. Toda lesión va a tener una acción de dañar, pero este daño corporal o psíquico tiene que menoscabar la integridad física, psíquica de la persona, pero tiene que haber una condición que ha causado perjuicio. Y este perjuicio se va a dividir en dos. Un perjuicio patrimonial, lo que les decía, que este daño, esta lesión, haga que yo no pueda percibir o tener la ganancia que tenía habitualmente en mi trabajo normal. Se va a decir sueldos, si soy docente, sueldo por clases, atender pacientes,
caso de los abogados, atender clientes, etc. Eso dejo de percibir. ¿Ya? Eso es patrimonial. O sea, no hay el dinero para que gaste en cuestiones médicas, paramédicas, que haya repercusión como profesional, que deje de ganar algo. ¿Ya? A eso se llama perjuicio patrimonial, que depende que el perjuicio que tenga, ya sea temporal, porque la incapacidad de esa lesión es temporal y se supone que después del temporal voy a volver a mi estado ad íntegro, o sea, como era antes, o es permanente, ya no voy a volver a como era antes. Ya no más. Entonces, la rehabilitación se queda ahí porque ya no voy a recuperar como era antes. Eso es permanente. Muy bien, pero aparte que dejo de ganar esa entrada, ese sueldo, esa venta, lo que quieran, tengo que gastar. O sea, dejo de ganar, pero de paso dejo de percibir. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi esposa o familiar tiene que pedir permiso, tiene que dejar de ir a sus actividades por acompañar. Entonces, fuera de que no se gana, tenemos que gastar. A eso se llama perjuicio extra patrimonial. ¿Ya? Por ejemplo, Doctor, disculpe, una pregunta. dime. ¿También se podría decir que es un perjuicio económico o hay alguna diferencia? Ambos son económicos. Ambos son Ya. económicos. Porque en el patrimonial dejas de percibir, dejas de ganar. En el extra patrimonial, fuera que dejas de ganar, tienes que gastar. ¿Ya? ¿Ya? Porque si tú, por ejemplo, si la esposa de la víctima tiene que pedir permiso para llevarlo a fisioterapia, ya deja de ir al trabajo, deja de ganar. No, el hijo tiene que llevar y tenemos que gastar en taxi, y el taxi de parada a parada, que incluso cueste 50 bolivianos. O sea, fuera que no gano, tengo que gastar. A eso se llama daño extra patrimonial. ¿Ya? Y eso se puede ver en secuelas estéticas, funcionales, anatómicas, etcétera. ¿Por qué? Porque la movilización sin asistencia va a causarme dolor, estrés, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, perfecto. Entonces, ¿qué es el daño corporal? O sea, hemos tenido que hablar hora y media para recién decir que es daño corporal. Es toda la actuación que hace un perito en medicina legal, que era el que tiene un arte, ciencia, oficio, en un campo que sirva para auxiliar a operadores de justicia en campos que ellos no van a entender, no van a dominar para la administración de justicia. Acabo de definir que es peritaje, que es perito. ¿Y cuál es el producto de un perito? El dictamen médico pericial o el informe pericial, que va a permitir que el fiscal, que el juez, o sea, que los operadores de justicia conozcan el daño real producto de una lesión, las costas que hay que resarcir o indemnizar a nivel patrimonial y extra patrimonial. ¿Por qué patrimonial? Porque no es lo mismo uno que no tiene entrada directa, taxista, comerciante, a uno que es un servidor público y que tiene un sueldo. Entonces, no es lo mismo el perjuicio patrimonial. Peor el extra patrimonial. Ambos lo van a tener, pero por lo menos el sueldo que reciba le va a alcanzar para algo y hay un seguro. En el otro caso, fuera que no recibe, va a gastar.
Entonces, eso tiene una repercusión civil o laboral. Pero si de paso el hecho que estoy hablando tiene antijuricidad, tipicidad y pena, estamos hablando de un delito. Y ahí entramos en el derecho penal, donde la persona fuera de resarcir sí va a tener que pagar una pena. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado es valoración del daño corporal. Es la pericia médico-legal en lesiones. ¿Ya? Muy bien. Creo que lo quería hacer un poquito rápido, pero creo que lo he hecho bastante. Enciendan sus cámaras, preguntas, debates, comentarios, por favor. Todos, por favor. ¿Algún comentario? Al César más, saludos. Me honra con escuchar a veces al César más. César Quito, ¿no? Bueno, creo que está por ahí. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Porque eso lo vemos, Marcelo, Nidia, sus cámaras, por favor. Eso lo vemos todos los días. Todos los días tenemos delito. Doctor, yo tengo una duda, doctor. Richard. Sí, doctor. Cuando usted ha hablado de las secuelas psíquicas, ¿puede entenderse por estas a las secuelas que se causa en una víctima menor por agresión sexual? Sí. Claro que sí. Vamos a terminar de diferenciar qué es secuela y qué es daño. Tomando tu mismo ejemplo, un menor, una víctima de violencia sexual, que de hecho lo vamos a ver el viernes, por si acaso, porque el viernes la última sesión es pericia en delitos sexuales, ¿ya? Que ahí lo vamos a hablar muy bien. Pero ahora aclararemos. Ya sea un golpe, ya sea la violación como tal, sea menor de edad, sea varón o sea mujer, produce un daño psíquico, ya que es un daño inmediato que puede desestructurar a la persona. Una primera emergencia, intento de suicidio. ¿Sí? Eso es una emergencia. A veces esto algunos informantes o algunos peritos en psicología lo expresan mal como estrés postraumático y no es así. Es un estrés agudo, producto de un hecho violento. Delito sexual, un asalto y producto lesión por arma blanca, proyectil por arma de fuego, un hecho de tránsito, etc. ¿Ya? Pero el ejemplo de Rich, que inmediatamente va a estar afectado, ¿no? Entonces, a eso se llama lesión psíquica, que puede alterar cognitivamente, o sea, puede alterar el entendimiento, la parte de la corteza cerebral, la esquizofrenia, o sea, las lesiones, ¿no? Demencias, etc. Pero el hecho violento te produce un daño que rompe tu umbral, que te desequilibra todo. Depresión, estoy hablando, que puede llevarte a suicidio, ¿no? Una ansiedad. Pero en el tiempo, el ser humano tiene una capacidad que se llama resiliente. El poderse adaptar a la adversidad. Porque si no, no sobrevives, ¿no? Entonces ahí están, pregúntenle a los presos por las FARC, a los que han sobrevivido a un hecho violento, secuestro, delito sexual, etc. Trata y tráfico, lo que quieran. Pero en el tiempo, tú rememoras ese hecho a los 3, 6 meses, 2 años y demás. A eso, que es daño psíquico crónico, que ya es una secuela crónica, se llama estrés postraumático. Recién a ese cuadro se lo llama estrés postraumático, no el error que cometen que a los días, horas que se ha producido la lesión, le dicen estrés postraumático. No, es un estrés agudo. ¿Es una emergencia? Lo es.
para los psicólogos asistenciales. Pero lo otro es la diferencia. Entonces ahí está. ¿Por qué hay la diferencia? Porque la lesión te produce un rompimiento del desequilibrio, lo que llamamos en medicina homeostasis. O sea, la enfermedad te rompe el equilibrio del ser humano, pero es agudo. Pero con un tratamiento, ya sea psiquiátrico, de paso psicológico, etcétera, etcétera, tratan de restituirla a su vida habitual. Perfecto. El tiempo que tarda después de la lesión es incapacidad, puede haber una secuela temporal, sí va a causar daño y por ende perjuicio temporal, patrimonial, todo lo que quieras. Pero si en el tiempo no se recupera, se puede disociar. A eso se llama capacidad resiliente patológica. Por ejemplo, hay muchas secuelas de tipo sexual. O hay fobia a las relaciones sexuales, o más bien lo contrario. ¿Sí? Esa reacción es una secuela, que puede ser temporal o definitiva. ¿Por qué? Porque ya se ha producido la lesión, se ha producido la consolidación, pero no se ha logrado la rehabilitación del enfermo. No se olviden, para lo personal de salud, para los que somos médicos y los abogados, entérense qué funciones tenemos como médicos. Diagnosticar, tratar la enfermedad. ¿Ya? Hacemos promoción de salud, prevenimos, diagnosticamos y tratamos la enfermedad, pero rehabilitamos al enfermo. Cuando no podemos hacerlo, es secuela definitiva, ya sea anatómica, funcional, estética, lo que quieran, porque si cada una marca aquí ya es una secuela estética, anatómica, permanente. Ya. Pero los rehabilitamos, pero tarda un tiempo. Fisioterapia, terapia psicológica, a eso se llama una secuela temporal. Que ha pasado un tiempo para recién poderlo volver a su actividad habitual a esa persona. Eso es secuela temporal. ¿Ya? En delitos sexuales vamos a ver muy detalladamente el viernes, que gentilmente me están cediendo. Les recuerdo a los que han entrado recién, no vamos a pasar el lunes, sino el viernes 17, no el lunes 20. Así los papás vamos a festejar tranquilos. En Bolivia, en Perú creo que es por junio. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Doctor, permítame, por favor. Claro. Le cuento que he grabado el principio de la clase. Se lo voy a mandar al grupo, por favor, para que estemos Hubiese sido completos con la grabación de la clase. Aldito, hubiese ideal que lo grabes todo para así tener una versión completa. Es que como ya empezaron a grabar, yo dije, la paro ahí. Sería bueno que con el de sistemas puedas hablar y de por ahí lo puedan fusionar en un solo video. ¿Está Jorgeli? Si me puede pasar a mí el video, yo lo puedo fusionar, no hay ningún problema. ¿Jorgeli? No está. Ya, yo voy a hablar, Aldo, por inbox, me mandas tu WhatsApp, voy a hablar con Jorgeli o con el encargado de sistemas, que te lo pasen y así podemos tener el video completo. Y lo subí. Claro que sí, doctor, lo voy a juntar, no hay ningún problema. Ya, yo voy a hablar, porque creo que Jorgeli está por ahí. ¿Ya? Entonces, por favor, no se olvide, el viernes. ¿Hay alguien que haya entrado y no esté en la lista? Doctor, mil disculpas. Nelson Chávez. Sí, al principio, bueno, no activé mi micrófono, no sé si estaba presente. Ya, no, ahora es recién presente. ¿Alguien más? Gracias. Doctor, mi persona también. Tu persona también, pero ¿quién eres? Sí, Marlene Cepeda. Ah, ahora ya sé quién eres, porque me dices mi persona. Sí, estaba Ya. un poco mal mi micrófono. Ahí también Ya, creo que no hay mi video, problema, mi no hay cámara. problema. Ya, ¿quién más? La anterior, doctor, también la otra Buenas semana me noches, conecté, doctor. pero no me dejaron, no tenía bien buen audio. Estoy registrándoles, por eso estoy preguntando. ¿Quién más? Buenas noches, doctor Andrea Luna, por favor. Andrea.
¿Quién más? Doctor Reina Bustillos Torrejón, un poco tardecito. Que la otra vez tampoco has contestado, pero bueno, ya. Ya. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Carlos Eduardo Vaca López, que me retrasé un poco. ¿De dónde eres, Trini? Santa Cruz. Ah. Carlos Eduardo, ¿no? Sí. Que eres mi tocayo, ¿no ve? Yo soy Hugo Eduardo. ¿Alguien más? Doctor Blanca Gabriel, por favor, es que me encontraba de turno con trabajo de parto y no pude asistir desde el principio. Le escribí inbox, por favor. ¿Tú estabas con trabajo de parto? Sí, doctor. ¿Tú? Acabo de librarme. Acabo de librarme, doc, por favor, por eso al final casi decidí. Ya has tenido, ya está en clases. Sí, más gracias a Dios pude alcanzar la última parte. A ver. Yo no, doctor, mi paciente. Ah, no, mi paciente, mi paciente, pero has dicho, yo estoy en trabajo, he tenido trabajo. Estuve con pacientita, doc. Ah, pucha, porque ya te íbamos a decir, pucha, borramos la clase, qué capa, acaba de tener parto y ya está en clase. Le has superado la carrera. No, doctor. Ya. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? No hay más, ¿no? Ya. Entonces, he estado viendo algunos de sus trabajos. Doctor, buenas noches. Perdón que le corte. Nidia Villalpando le habla de Tarija, doctor. No puedo activar la cámara, no sé qué pasa con mi... Estoy pasando con el celular, pero... ¿Me estás diciendo no que te ponga asistencia o que nos iba a mandar vino? ¿Doctor? Ya. Muy bien, entonces el viernes, por favor, ¿no? Vuelvo a preguntar, ninguno de los que ha entrado recién no tiene ningún percance para poder pasar la clase, ¿no ve? El viernes. Doctor, mi persona Blanca Gabriel, tengo choque de horarios. Estoy realizando una maestría en ecografía, entonces los viernes tengo clases presenciales por la noche. ¿Alguien tiene algún problema de pasar el viernes en la clase? No, Andrea. doctor. Ya. Doctor, mi persona también está pasando un curso de ecografía en Tarija y este fin de semana no voy a, viernes, sábado no voy a poder, doctor. Quizás voy a ingresar al curso, pero no voy a poder participar porque voy a estar en clase, doctor. Qué bacana, porque creo que donde más vamos a discutir justo va a ser viernes, que son delitos sexuales, para abogados y para los médicos. Pero bueno, vas a ver la grabación. De todas maneras, para cualquier percance ya sabemos que alguien puede grabar todo, ¿no? ¿Quién era? ¿Dónde está el colega que ha podido? Aldo Berbetti, doctor. Aldo, ya, por WhatsApp, me escribes por inbox, por favor, para darle tu número y demás a Jorgel, ¿ya? De todas maneras, Aldo, si hay algún problema el viernes, al inicio, le echo nomás la grabación. ¿Ya? De todas maneras, les voy a compartir un tutorial el viernes que hemos hecho para personal de salud a nivel Bolivia, que recién va a ser presentado el 31, pero yo ya se los voy a adelantar para el viernes, ¿ya? Para que lo tengan tanto abogados como médicos. ¿Quiénes eran abogados? ¿O son? Perdón, no eran. Yo soy abogado, Richard Cruz. Richard, Carla. Carla. ¿Quién más? Mira, y todos los... también. Ya. Muy bien, porque vamos a repasar algunas cosas del código y demás. Ya, entonces, viernes a las 7, por favor, y gracias. Excepto Lenny, que ha manifestado que va a entrar de rato en rato. Los demás estamos diciendo que están en clases, ¿no ve? No hay problema. Ya. Que tengan buena noche y bendiciones. Nos vemos el viernes, entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bueno. Hasta luego, doctor.